a todos. Vamos a continuar con el repaso. El tema que me corresponde fue revoluciones. No es un tema largo, no me pareció pues. Y pues inevitable empezar con 2014. El tema de ayer quedó como bien ubicado, porque es como darle la continuidad a lo que hablaba anoche el hermano Matías. Entonces, haciendo un repaso de 2014, porque es importante 2014 en el tema revoluciones, porque el tema del 2014 siempre queda a la mitad del camino de una historia, ¿ya? De una revolución. Aquí quise hacer como un pequeño resumen de la gráfica donde vemos varias historias de las revoluciones. Vemos varias historias de las revoluciones donde la mitad del camino, o sea, la mitad literal de la historia, coincide con el 2014. Obviamente, según los años, según en tiempo específico, ¿ya? Según el símbolo, según el número simbólico que estemos manejando. Pero todo termina en 2014. Me dan un momento, es que se me olvidó colocar los años. Algo importante. De todo modo, no es difícil. Entonces tenemos que, por ejemplo, si nos vamos a la historia, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, que tengo algunos apuntes aquí por lo menos a 1863, de 2014 a 1863 son 151 años. Si quieres te Perfecto. digo, Sí, bueno, bueno, no aquí sé, como quieras. Sí, pero sí, es esa fecha, está bien. Ya los encontré. Bueno, perfecto. Sí, entonces tenemos que, si del 2014 vamos a irnos de más lejos al más cerca. Si nos vamos 490 años atrás, nos encontramos con, con la historia de Lutero y también con el ataque de Belgrado, el islámico. Creo que ese es con el imperio, no sé si estoy equivocada, con el imperio otomano. Si alguien tiene... Sí, Sí, si mal no recuerdo también. sí. Esta fecha también es importante. O sea, este periodo va del 1521 a 1527, donde tenemos la mitad de camino que es 1524. Y ahí hay una revolución alemana antes de la 1848 y de las que más adelante vamos a hablar. También en 1521 Martín Lutero, es escondido en la dieta de Worms y ahí se levanta como el fanatismo, ya en el protestantismo, cuando él es escondido, que él tiene que salir nuevamente porque la gente ya había como, o sea, ya estaban como exagerando unas cosas, ya se había incluido el fanatismo en el movimiento protestante. En 1524 tenemos que hay una división entre los líderes, entre Lutero y otros protestantes, y comienzan a ver las divisiones. Y 1527 ya es el saqueo final de Roma, ¿ya? Eso es como para tenerlo en cuenta. Otro como mitad de camino es la Revolución Francesa, que va de 1789 a 1799. Y la mitad de camino 1794. Más adelante vamos a profundizar en esta revolución. Como conclusión o como consecuencia termina imponiéndose Napoleón como dictador, ¿ya?
Aquí son 220 años. Como decía la hermana Raquel, en la historia de 1863 es la Guerra Civil Americana, que también esta se da, es una historia literal en cuanto al tiempo de mitad, de 1861 a 1865, y en la mitad de 1863 nos lleva a 2014, 151 años después. Aquí, en la mitad del camino, sabemos que 1863, como decía ayer el hermano Matías, es un año importante porque aquí es como el punto de inflexión donde cambia el curso de la guerra, ¿ya? Donde se cambia el curso de la guerra. Además, ahí se levanta el movimiento de reforma nacional, donde quieren colocar el lema "En Dios confiamos", y ya en 1865, cuando se logra terminar la guerra civil, se aprueba la ley para que el lema esté en la moneda. Y otra historia que tenemos es la de, esta es otra historia donde Estados Unidos, o sea, se quiere ver la unión de la iglesia y el Estado, ¿ya? Y quieren colocar a Dios como en todo. O sea, inicia ese movimiento bajo Dios. Está de los guerreros de Columbus que se organizaron, y también tiene ese mitad de camino. Y eso tiene 63 años. Sí, 63 años. En este video donde está 2014, que el link está en el canal Librito, yo creo que es el de Portugal, ahí se profundiza en otras fechas, pero llevándonos a 2019, ¿ya? Sino que no la quise traer a colación para no extender tanto el tema. Pero esta gráfica se da para llenar mucho, mucho más. Simplemente quería hacer como un repaso, un contexto de lo que decía el hermano Matías ayer, y porque para hablar de 2014 se hablaba de la guerra civil y de la Revolución Francesa, ¿ya? Entonces tenemos que el 2014 nos cuenta la historia a su alrededor, ya siendo medianoche, y termina siendo la mitad de camino de una revolución, como yo le estaba diciendo antes, que siempre tiene el mismo patrón y termina con una dictadura, ¿ya? Y como les decía, es importante cuando estudiamos 2014 la Revolución Francesa y la Guerra Civil Americana, porque queda en la mitad de esa historia, ¿ya? Aquí, por ejemplo, lo que les decía, en 1789 a 1799, en 1794, 220 años. El 9 de noviembre, esta Revolución Francesa termina el 9 de noviembre colocándose como emperador Napoleón Bonaparte, ¿ya? Tenemos la Guerra Civil, que este sí es como bien conocido, creo que por todo, porque siempre se da bastante en los temas, que empezó en 1861 hasta 1865, ya conocemos cuando la anciana Tess dio los temas de las concesiones, que profundizó mucho en eso, y que entendimos cuál era como la posición de Abraham Lincoln en realidad, y por qué Dios permitió que esa guerra fuera tan larga, y cómo se fueron dando los sucesos, y que esta guerra fue como la gota que llenó la copa de la ira de Dios por mantener el pecado de la esclavitud, ¿ya? La anciana Tess decía en este estudio que Abraham Lincoln durante esta guerra civil actuó como un dictador, atacando a los políticos y a la prensa. También comentó, yo en realidad este punto no lo investigué, porque yo casi siempre me gusta como buscar todo lo que ella dice, pero no tengo como para darles a ustedes algo, un soporte, de que se cree que la primera vez o sea, que Abraham Lincoln vio al asesino fue el 9 de noviembre de 1963, pero lo mata 2 años después de la guerra, cuando ya se había logrado la guerra.
Entonces vamos a empezar con la primera revolución y tenemos la Revolución Alemana, donde empieza al final de la Primera Guerra Mundial. Alemania estaba perdiendo y comenzó como una revolución interna que empezó en octubre de 1918. Terminó en noviembre, aquí está en la gráfica, o sea, terminó en noviembre de 1918, cuando el Kaiser, o sea, el poder de la monarquía es derrocado, ¿ya? Se acaba ese poder y o sea, como que todo el pueblo, o sea, querían tomar el gobierno, los diferentes partidos, o sea, entra en una fase de preparación y después viene como la contrarrevolución o la guerra civil, porque no están de acuerdo como con el gobierno que se impone, ¿ya? Un punto antes que se me había olvidado, cuando se está acabando la Primera Guerra Mundial, ellos están luchando con los británicos, como el general de la naval, él no quería como permitir que ellos o sea, que se quedaran con los navíos, que los cogieran como prisioneros y así. Y él quería hacer como una misión suicida. Entonces, los soldados, los, los soldados, ellos no estaban de acuerdo y, o sea, no les pareció y desobedecieron esa orden. Entonces ellos iniciaron como esa protesta y a esa protesta se fue uniendo la gente civil, los estudiantes, los de los hogares, los de los trabajos, los empleados de la fábrica, porque ya están cansados de la guerra. Ellos estaban pasando por una crisis, obviamente, una crisis social, económica, y ellos y de tantas muertes estaban cansados y ellos iban protestando en silencio por las calles. Donde hubo mayor concentración fue en Berlín y cuando ya estaban al frente del el palacio, que no recuerdo cómo se llama, cuando estaban al frente del palacio, estaban los soldados apuntándole al pueblo, los soldados se rinden y permiten que ellos ingresen porque los soldados ya estaban también cansados como de matar tanta gente y como para dispararle a su propio pueblo, ya no querían, y todos se unen y logran derrocar a la monarquía, ¿ya? Entonces, aquí empieza como los que son los líderes de los partidos políticos a tratar de posicionarse en el gobierno. Hitler en 1923, bueno, ese más adelante, él se intenta colocar colocarse en el poder, pero no lo logra. Sin embargo, ellos declaran el 9 de noviembre como Día Nacional. Aquí está el nombre, acá lo tengo. Ese se puede buscar en internet y hacen como un listado de todos los 9 de noviembre. ¿Por qué es tan importante para los alemanes? Aunque el 9 de noviembre es donde inicia el ataque a los judíos en la noche de los cristales rotos, eso sí no les da orgullo y tratan como que de no ponerles. Estaba leyendo esta mañana en un artículo. Bueno, entonces Hitler coge esta fecha como para hacer propaganda en su movimiento, en los nazis, y él se compara con Jesús y dice que esa fecha es, o sea, él vivió una agonía, como la agonía del Getsemaní, y que él murió y resucitó para salvar a su pueblo. O sea, él tenía como esa idea toda loca de que es que contrarrevolución y guerra civil puede ser términos intercambiables, ¿ya? Yo siempre puse en todas contrarrevolución, pero contrarrevolución es lo mismo que la guerra civil. Por lo general, cuando un país
tiene una revolución, derroca un gobierno que no están de acuerdo, cambian ese sistema, siempre va a haber como varias opciones de que quieren posicionarse en ese gobierno. Entonces, esa lucha, por lo general, siempre, o sea, es una guerra interna entre el pueblo para definir cómo va a quedar otra vez, cómo va a ser el nuevo gobierno. Entonces, el término de contrarrevolución y guerra civil es intercambiable para que no se vayan a confundir. Yo aquí dejé unos links donde de cada, o sea, como de cada revolución siempre voy a dejar como para ver videitos cortos. Pues yo casi no tengo tiempo y pues me gustan los videos cortos y muy visuales para ir entendiendo todo. Y lo que puse, todos los vi y creo que van acorde con todo lo que estamos dando. Entonces aquí hay un artículo del Día Nacional del 9 de noviembre para Alemania. Acá también hay otro artículo o sea, son de Wikipedia, de la revolución. Y aquí hay un video que también me gustó más que todo porque tenía muchas imágenes reales. O sea, es un video con puras imágenes de esa época. ¿Ya? No sé, hasta el momento, ¿algún comentario, alguna pregunta? Si tienen para hacer aportes, genial. Si los puedes poner en el chat para poderlos ver, los videitos. Sí, mi idea es pasarle este PDF y ustedes le dan aquí en el link y ahí salen. Ah, chévere. Y creo que Chévere. los videos se pueden ver directamente de aquí. Bueno, este no es una imagen, porque este es un artículo. Ah, no, este es un video. Pero hay otros videos que tengo acá, se pueden ver. Bueno, en el computador sí lo puedo ver. Aquí no. Hermana, ¿cuánto Dígame. duró la Revolución Alemana? La Revolución Alemana duró unos meses, porque ¿Un eso fue mes? recién, sí, eso fue recién de la guerra, al final de la guerra, sí, de la Primera Guerra Mundial. Pues Pues yo no creo que aquí en lo estuvieran que veo en la pantalla sí dice un mes. Sí, y después de la contrarrevolución que demoró 6 meses. O sea, en total toda esta guerra demoró como 6 meses. Ah, fue más Sí, bien eso corto. también, eso le decía en los artículos. Total, todo el proceso hasta que otra vez hubo como una calma, fueron 6 meses. Bueno, ahora vamos a hablar de la Revolución Rusa. Aquí pasó algo similar porque también está también la Primera Guerra Mundial. O sea, esta sí fue como en plena Guerra Mundial. Aquí el 8 de marzo de 1917, ellos están cansados, los habitantes, entonces ellos salen a protestar y terminan derrotando al gobierno. Ellos, Rusia utilizaba el calendario juliano, mientras que casi todos los países utilizaban el calendario gregoriano. Entonces, para el calendario de ellos era el 27 de octubre. Para nosotros, en el calendario gregoriano, fue el 9 de noviembre, el final de esa primera parte, o sea, en esa primera parte de la revolución, ¿ya? En la Revolución Rusa, yo estaba estudiando y ellos tienen un gran problema, o sea, tienen la Primera Guerra Mundial, que lo está dejando, las guerras demandan mucho dinero y muchas personas, entonces ellos están cansados de eso, también están cansados del sistema de monarquía que había ahí, allá no existía ni siquiera la clase media, o eran pobres o pertenecían a la nobleza, y obviamente ese grupo de élite era muy poquito, o sea, eran poquitos, casi todo el país era rural. Ellos casi todos eran de pura agricultura solamente. O sea, ellos estaban más atrasados que otros países. Y la otra causa de esa revolución era el hambre. El hambre porque, bueno, al final de toda esta guerra se dice que 5 millones de personas murieron de hambre. O sea, ellos tenían una crisis y
y estaban cansados, tenían una monarquía y ellos les subían mucho los impuestos. O sea, era un sistema muy de la oligarquía. Entonces ellos salen a protestar, derrotan. Esto, el calendario de ellos es el 27 de octubre, logran derrotarlo y hay dos personas, está Lenin y otro personaje, que no lo tengo aquí, pero en el video que les puse ahí está. Ellos, bueno, logran vencerlo y ellos dos son como los líderes máximos y Lenin es el que queda como el dictador de todo. Esta revolución aquí se marca del 8 de marzo de 1917 hasta el 9 de noviembre de 1917, pero este marzo es en febrero y noviembre en octubre, ¿ya? Entonces uno lo busca y puede encontrar la revolución de febrero y la revolución de octubre. O sea, esta es una sola revolución, pero se divide en dos, ¿ya? En la mitad hay como un periodo de calma, donde al final de todo eso, quien queda como dictador es Lenin, ¿ya? Después pasa un tiempo de preparación y hay una contrarrevolución, porque obviamente habían personas que no estaban de acuerdo y habían otras que todavía, porque Lenin hace como una asamblea, unas votaciones y el partido de él pierde por minoría. Y como perdió, lo anuló, o sea, a él no le importó la democracia, o sea, él quería imponerse, ¿ya? Y obviamente habían otros partidos que no estaban de acuerdo y por eso se presentó la contrarrevolución de 1918 a 1922, que también se fue llamado el terror blanco, porque o sea, todo el que era como enemigo o que era como traidor, o sea, fue una época muy, muy sangrienta y en 1922, si mal no estoy casi segura, Lenin muere y queda como sucesor porque pensaba que el sucesor iba a quedar, era el compañero de él con que él siempre había liderado todo, pero subestimaron a Stalin y Stalin quedó como dictador, pero ya esa es otra historia más adelante. Pero sí quería colocarlo ahí porque estoy casi segura que en 1922 Lenin muere. ¿Qué más dice aquí? Bueno, entonces, bueno, a mí siempre me pongo a hablar y se me olvida el orden. Aquí tenemos que entonces esta revolución, que también se le puede llamar Octubre Rojo, al día siguiente, ellos se toman eso el 8 de noviembre del Palacio de Invierno en la mañana y el 9 de noviembre, cuando ya Lenin él se toma ese poder, él hace un comunicado que tiene que tomar ciertas medidas de defensa, donde él habla contra la prensa y dice que la prensa promueve sus noticias falsas, que son contratadas y controladas por los enemigos adinerados, que es la mayor amenaza o enemigo del pueblo, o sea, como que no le conviene, y que por la crisis actual es mejor ser restringida temporalmente, o sea, él se monta en el poder y él enseguida restringe a la prensa. Y él dice que la prensa distorsiona los hechos y provoca sedición e instiga a actos criminales. ¿Ya? Entonces, ahí podemos ver como todas esas características de un dictador que siempre busca como cohibir o restringir a los medios de comunicación. Aquí hay otro link, otro videito, donde explican la Revolución Rusa. La verdad, me parecieron muy, muy prácticos. También hay documentales más largos. Ahí también tengo el link de otro documental que me pasó la hermana Raquel, pero no lo he podido ver. Pero información bastante ahí en internet. Pero estos son... Ahora tenemos la Revolución Francesa. La Revolución Francesa va de 1789 hasta 1799. O sea, esta es una sola revolución, como la tengo acá arriba. Aquí. ¿Se acuerdan?
O sea, es una sola revolución que termina como Napoleón como dictador, ¿ya? Pero esta es una segunda perspectiva de cómo podemos ver la Revolución Francesa, en dos partes, ¿ya? Esta es otra perspectiva y aquí la podemos dividir de 1789 a 1794 con un espacio y otra vez de 1795 a 1799. ¿Ya? Esta Revolución Francesa inicia casi, o sea, esa era como la época donde todavía estaban los monarcas, la oligarquía y eso. Y aquí con los franceses tenemos a Voltaire, a Rousseau, o sea, ellos eran pensadores, este es el periodo de la Ilustración, y ellos no estaban de acuerdo con este sistema de la monarquía ni con la religión, ¿ya? Porque decían que eso tenían como a la gente enceguecida y no los dejaban como razonar y no era un buen sistema. Entonces yo iba en contra de eso. Para esta época, en 1789, Francia estaba peleando con, o sea, había unas guerras, unas batallas, por ejemplo, con el Reino Unido, con Gran Bretaña, porque para esta época, un poquito antes, fue la Revolución Americana, ¿ya? No lo quiero confundir, pero es como el mismo contexto. Francia estaba peleando con Gran Bretaña y ellos gastan mucho dinero, es muy demandante y la corona queda en ruina, en la quiebra. Entonces, la solución de las dos partes, tanto en Inglaterra como en Francia, es aumentar los impuestos. Entonces aumentan los impuestos y obviamente la gente no estaba de acuerdo. Entonces inicia con la Revolución Francesa, ellos se motivaron también por la Revolución Americana, de las colonias, que más adelante hablaremos de ella, y ellos inician con los jacobinos, ¿ya? Pero esa revolución fue muy sangrienta. Hubo un doctor Guillotín, algo así creo que se llamaba, que se inventó el artefacto de la guillotina y decapitaban a las personas y eso fue muchísimas, como de 10.000 a 40.000 personas eso mataban. Los reyes de esa época también los decapitaron. Y, o sea, él a todo el que le parecía como un traidor en se iba decapitando. Hasta un compañero líder de él también lo decapitaba. Entonces, la forma como acabaron eso fue decapitándola a él. Entonces, en 1794 muere Robespierre, que era el líder de los jacobinos, y que eso fue llamado el Reino del Terror. Y un añito antes, como por acá, fue el Gran Terror, porque fue peor. Mataban mucho a los clérigos, a los sacerdotes. O sea, fue una época muy difícil, muy sangrienta en Francia. Pero bueno, eso acabó un poco con la muerte de él y eso la llamaron narración del termidor. ¿Qué pasa? En Francia ellos, o sea, ellos estaban tan cansados también de todo el sistema religioso, hasta de los calendarios, que ellos crearon su propio calendario. El calendario de ellos tenía 12 meses con 30 días y no existía semana, sino que los días tenían nombres, ¿ya? Entonces, 10 días era una década y el mes tenía 30 días, eran 3 décadas y esos meses tenían unos nombres. Casualmente, el mes termidor, porque eso fue el 9 termidor, ¿ya? Y cuando uno busca en el calendario de ellos, el termidor es el mes 11 y el día 9. Entonces la anciana te dice que aquí Dios puso como su sello, o sea, sí, o sea, como que Francia iban en contra de Dios y querían llevar toda la contraria, pero ella dice que ahí se ve que, o sea, que Dios está al control de todo, ¿ya? Porque igual también fue en un mes 11 con un día 9. Aunque el mes no era, y para el calendario gregoriano, eso fue para el 27 de julio, ¿ya?
O sea, el mes 11 de ellos era como para mitad de año de nosotros. Después, cuando él fallece, hubo como un tiempo ahí y inicia la contrarrevolución. Ahí se comienza a hablar de Napoleón Bonaparte, que iba ganando batallas y comienzan como a luchar, como siempre les digo, en la contrarrevolución es como la guerra civil, que varios partidos quieren luchar por quedar en el poder, y aquí en 1799 Napoleón Bonaparte se declara como emperador. Él se autoclama emperador y él queda como un dictador en Francia. ¿Ya? Aquí puse como la definición de termidor. Le iba a poner calendario, pero se me olvidó. Me disculpan, pero ese se encuentra, yo creo que ahí sale en ese link. Aquí más y un video de la Revolución Francesa. ¿Alguna pregunta o no sé? ¿Cómo vamos hasta acá? Perfecto, Cindy, muy bien. Listo, hermanita. Cindy. Bueno. Bueno, entonces, o sea, ¿por qué son importantes estas líneas? O sea, estas líneas son importantes porque, o sea, ellas siempre manejan el mismo patrón. O sea, se acaba una revolución, se acaba un dictador y se levanta otro dictador, ¿ya? Se cae uno o se levanta un dictador. Siempre una revolución es para derrocar un gobierno. Hay un tiempo como unos meses, unos días, un tiempo, un periodo de preparación y se levanta una contrarrevolución o lo que llamamos una guerra civil cuando hay como esa lucha de partidos o sea, pero es de la parte del pueblo para ver quién va a quedar en el gobierno. Entonces, aquí la anciana te explicaba que el fin de nuestra, o sea, el fin de la de un periodo revolucionario es el 9 de noviembre de 2019 y que en el 2020 empezaba el nuevo periodo de revolución, ¿ya? Que aquí podemos ver, esta es como la dispensación, esta es en la línea de los sacerdotes, donde está Boston, Concord, Exeter y Panem, ¿ya? Donde Boston se sobrepone con una puerta cerrada y que aquí empieza el aumento de conocimiento, ¿ya? Aquí, por ejemplo, para la fecha de Concord ya lo tenemos. ¿Cuál es la fecha de Concord? ¿Quién recuerda? 25 de mayo. Exacto, sí. 25 de mayo. ¿Ya? Entonces termina un periodo y empieza otro. O sea, la anciana Tess dice que en el 2019 se alinea con el cierre, como es el cierre de tiempo de gracia de los sacerdotes, se alinea con el cierre de tiempo de gracia de los militares, que fue el 22 de octubre de 1844, con el año, con 1865 de la Guerra Civil y con 1799 de la Revolución Francesa. O sea, todos alinean ahí, porque ella hablaba también de un artículo de la revista Time, que se escribió, que se hizo en el 16 de noviembre del 2016 y hablaba de Trump y de los 9 de noviembre, ¿ya? Y ellos hacían como un reconocimiento especial a esta fecha, el 9 de noviembre, y ellos hacían un paralelo de la Revolución Alemana con Estados Unidos. Y para ello, el fin de la revolución fue en el 2016 cuando ganó Trump las elecciones. Pero ella aclaraba que no, que el fin de la revolución es aquí en el 2019. Ella recomienda muchos artículos. También hablaba de que, por ejemplo,
63, 63 y 490, 245 y 245. ¿Por qué sacamos esto? Porque si nosotros cogemos 245, era para ver este número, si nosotros cogemos 245, como dijimos que aquí en el 2020 empieza el nuevo periodo revolucionario, entonces si cogemos el 2020 y nos devolvemos 245 años, da 1775, que fue cuando empezó la Revolución Americana, ¿ya? Con la batalla de Concord y Lexington. En esta historia, primero, en la historia de Estados Unidos, en la historia normal que nosotros buscamos y estudiamos, y obviamente por fecha, porque es 1700 y después la otra es 1800, primero ocurre una revolución que es como el curso natural y después la guerra civil, porque aquí la Revolución Americana era para ellos independizarse de los británicos, para ellos ser independientes, gobernarse ellos mismos, y que la causa fue, como les decía, las guerras que habían, la quiebra de la corona y que ellos empezaron a cobrarle más impuestos a los americanos y a ellos les parecía injusto. Ellos no estaban de acuerdo y también se dejaron influenciar por el periodo de ilustración de la filosofía y eso. Entonces ellos van primero la Revolución Americana contra otro gobierno y después la guerra civil que fue interno para defender la abolición de la esclavitud. Pero en nuestra historia, en la aplicación de esas dos historias, es al revés, ¿ya? Tenemos primero la guerra civil, en la revolución y después la guerra civil, pero acá primero estamos en una guerra civil y después en una revolución. O sea, ahora mismo empezamos, este año se empezó con la revolución, no con la guerra civil. No sé si alguien, ¿por qué cree que es así? Bueno, aparte de que es un quiasma y por el tema de los años, ¿qué otro, o sea, cómo ven esa relación de guerra civil del 2001 al 2019 y empezar ahora una revolución? Me parece que es que las características de las anteriores, al compararlo, me parece, con las anteriores revoluciones, cuadran las características. No sé si, Sí. no sé si me doy a entender. Me parece que es así, si me corrigen si no es así. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, o sea, por ejemplo, la guerra civil, bueno, hay que entender lo que esto es un quiasma y, y, y pues tiene sentido lo de los 245 años, pero además, si uno mira la guerra civil de 2001 al 2019, hay como una lucha entre partidos, entre los republicanos y los demócratas. Ya hay como una lucha ahí, y si nos ponemos a ver, los republicanos son los vencedores ahora, a pesar de que hay un presidente demócrata, ¿ya? Por lo que sabemos que, por ejemplo, mira que cuando Obama murió murió un juez y él quería nombrar a uno, no lo dejaron, porque la mayoría del Senado eran republicanos. Y ahora este año que murió la jueza en Ruth, o sea, era la misma situación. Eso yo me vi hasta los debates en CNN porque es que era lo mismo y les parecía injusto que Trump sí pudiera nominar a un juez, cuando ya hay una clara ventaja de un partido, ¿ya? Entonces, como que para uno sí, para otro, o sea, es como una guerra que hay ahí entre los demócratas, pero yo lo veo así. Yo no me acuerdo si se lo escuché o no sé, pero yo lo veo así. O sea, es como una guerra entre los demócratas y los republicanos,
sea, es una guerra ahí interna, ¿ya? Y ahora se inicia la revolución, que se asemeja a como lo que se lucha en una revolución contra un gobierno. Aquí es como todo eso que de las minorías luchando contra ese gobierno. Y pues obviamente esta revolución fracasa, ¿ya? Esto va a ser de falla porque si esta revolución fuera exitosa, no se diera la ley dominical, ¿ya? O sea, esta revolución no es como la revolución americana que va a ganar con éxito y que van a lograr como el propósito, porque si ellos lograran el propósito, no se diera la ley dominical. Eso como para tenerlo en cuenta. Entonces, aquí la anciana Tess, ella habla o sea, que todo encaja y todo es un mismo patrón donde cae y se levanta un dictador, ¿ya? Entonces tenemos que en la línea general, el cierre de tiempo de gracia, perdón, no, sí, en la línea general, la ley dominical es el cierre de tiempo de gracia de los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, los Estados Unidos, aquí cae, o sea, se ve que cae el sexto reino, que es los Estados Unidos, pero se levanta el séptimo reino, que son los mismos Estados Unidos, pero en una fase ya como dictador, ya restringido, ya siendo como única potencia mundial sin restricciones. Y no es la ONU como pensábamos. Yo tenía la duda y yo quería preguntar eso. Yo no sé qué piensan, qué opinan. Quisiera como escuchar a varios, saber qué opinan, si, o sea, la ONU es el séptimo reino o no, porque yo considero que no. Y pues en este video la anciana Tess dice que no, o sea, la ONU, o sea, que no es la ONU como pensábamos, sino que es el mismo Estados Unidos, pero ya en una fase como dictador, sin restricciones, como única potencia capaz como de dominar todo. Eso lo pudimos ver como a una escala menor con Trump, ¿ya? En el 2019, Trump cae porque sabemos que es la batalla de Rafia, que él queda como mal, tiene varias cosas que hemos estudiado de Rafia y sabemos que el rey del norte pierde, pero a la vez él se levanta y se levanta como dictador, o sea, ya se levanta un poco menos restringido, ¿ya? No, obviamente a él no se le dio ese papel de dictador total, franco como tal, pero sí él hizo muchas cosas que no, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que en este año, a principio de año, en enero, él mató a una persona sin consultarle allá a los demás dirigentes de Estados Unidos y eso molestó mucho. No sé si recuerdan esa noticia. O sea, él actuaba, él siempre fue como muy autoritario. ¿Sí recuerdan esa noticia? Mató a un líder, no recuerdo de dónde. Al general iraní. Sí, él lo mató y él no avisó en Estados Unidos. Eso fue hasta sorpresa y que la senadora, es senadora, yo soy mala para los nombres. O sea, eso molestó mucho porque él hizo sin consultar ni nada. O sea, él dio la orden él solo. Pues yo lo Cindy, veo así. Sí, dígame. en cuanto a tu duda que mencionaste lo de la ONU, nosotros Sí. tenemos que, o sea, la postura que tú, el séptimo reino, pero la forma que toma. Entonces, pero digamos, el rey, digamos, en sí sería como, como, como única cabeza, como tú dijiste. Pero la forma en que se ve esa nueva lideranza es a través de la ONU.
Ok. Lo mismo pasó en Irak 2003. Parecía como que era una coalición que estaba yendo contra Irak, pero en realidad era Estados Unidos el que había metido presión. Ah, ok. Bueno. Sí. Sí, porque es como bueno aclararlo porque a veces uno se imagina porque estamos como derrumbando esa teoría de conspiración que tiene la ONU y entendemos que la ONU no es algo que quiera gobernar, que quiera manipular, sino que apoya la ciencia y todo eso, entonces uno no se lo imagina como el séptimo reino. Perdón, no era Irak, Bueno, la guerra del Golfo. ah, bueno. ¿Hasta ahí todo bien? Tal vez Muy algo bien. tendríamos que corregir algo, porque, bueno, yo no estoy segura si podemos decir que los Estados Unidos se ponen a cabeza en la ONU o en sí es solamente el personaje Trump o el presidente, digamos. Porque No, yo recordemos no, que el establecimiento cae, ¿no? Entonces el gobierno como tal cae y deja de funcionar. Entonces entra como un nuevo sistema de lideranza, pero ya no es parte de lo que nosotros podemos decir la profecía bíblica como nación, digamos, ¿no? exacto. Sí, pero, o sea, Estados Unidos cae, pero acuérdate que, o sea, como un presidente, el presidente solo no es el que puede. Aunque bueno, ya Trump hizo lo que tenía que hacer en la rama judicial y en la rama de la presidencia ejecutiva, en la rama judicial y en la legislativa, ¿ya? O sea, de ahí es que viene la ley dominical, de esas dos ramas. Yo me imagino que pondrán leyes y el presidente que venga va a hacer como cumplir todas esas leyes, ¿no? No sé, no había pensado en eso. Bueno, pienso que ese es uno de los desafíos que nosotros tenemos en este mensaje. Es no Sí, ver solamente la forma que se nos muestra, sino ver más adentro. exacto. Entonces, estamos todos en ese proceso de aprender a mirar el trasfondo de las cosas, lo que está detrás de lo que solamente se puede ver. Sí, sí, porque aquí estamos hablando en este pedazo acá, en esta línea aquí, es de Estados Unidos como nación. Y como nación, como saber delante de las otras naciones, que va a ser una nación que no va a estar restringida, o sea, no va a tener la restricción, por ejemplo, porque la ONU siempre interviene en cuestiones internacionales. O sea, no dejan que si hay un gobierno, pues eso es lo que entiendo más o menos. Y, o sea, va a ser una nación que va a ser la potencia mundial y no va a estar restringida. O sea, aquí estamos hablando como nación. O sea, es como una dictadura en nación, no estamos hablando como un hombre, sino que ella pone como el ejemplo de Trump. Porque si se ponen a ver, ya Trump ya no va a ser presidente. Pero sin embargo, para mí, en el tiempo que él actuó, sí actuó, o sea, cada vez fue como más descarado y tomaba decisiones como arbitrarias. Aquí les dejé este video, es muy bueno, de la independencia de la Revolución Americana. Aquí de la batalla de Lexington y Concord, estos dos, donde me explican un poco más o menos cómo fue todo, que la batalla de Lexington y Concord fue que el ejército británico planeaba ir para atacar a los colonos y un personaje, que no me sé el nombre, se dio cuenta y se fue antes y les avisó y los preparó antes que el ejército llegara. Entonces cuando el ejército llegó ya ellos estaban preparados y hubo una batalla y se perdieron 273 vidas de soldados británicos. Y escuché uno de los videos que 49 de los colonos, de los americanos. Lexington y Concord son como dos pueblos y en todo el camino fue la batalla, o sea, los atacaba en todo el camino, entre Concord y Lexington.
que fue en 1775. Aquí les quise poner así como todas las líneas, la misma repetición, pero para que vean que es el mismo patrón. La que está acá arriba es la Revolución Francesa, que es la misma que está acá abajo. Entonces, como vemos, hay un periodo de revolución, después una fase de preparación y una contrarrevolución, ¿ya? Que viene siendo una misma guerra civil. En el lado de arriba, sí la puse en el orden en como nosotros la aplicaríamos a nuestra historia. Primero una guerra civil y después la revolución. Pero esto es como lo aplicamos a nuestra historia, ¿ya? Entonces yo aquí intenté como dejar unas pequeñas conclusiones y pues la idea es como añadir más de lo que ustedes también puedan como concluir. Entonces, que por ejemplo, un punto importante es que esto nos muestra que ahora estamos en una revolución, en la Revolución Americana, donde no va a tener éxito lo que les decía anteriormente, porque si tuviera éxito entonces no hubiera ley dominical. Eso fue como lo más reciente porque fue en el último campal, que la anciana te lo dijo. Y que las líneas de las revoluciones tienen el mismo patrón, con la caída y el levantamiento de un dictador, y eso nos ayuda a comprender cómo va a ser la caída del sexto reino y el levantamiento del séptimo reino. Entonces, como decía la hermana Solange, que o sea, esto es como estimularnos a seguir como profundizando y mirando más allá y entender bien como el carácter de todo esto. También pues como conclusión así, para mí esto muestra como el contexto en que se va a dar la ley dominical, porque es como en una revolución. O sea, allí hay muchos, obviamente ahora en esta aplicación en nuestra historia no es caliente, o sea, no es algo sangriento y no vemos, y sin embargo las protestas siempre han sido a veces pesadas en casi todos los países, pero no es una guerra como que de batallas, de matar, de fusilar, no. Pero sin embargo, si vemos muchas controversias, muchas disputas, muchas discusiones en todos los ámbitos, en la sociedad, en el gobierno, en las escuelas, en todo vemos siempre como estos debates. Uno hasta en los chats familiares terminan hablando que el machismo, que el racismo, que mira que esto, que están abusando de esto. Entonces estamos como en un ambiente, entonces yo siento que estudiar estos temas nos ayuda a ver cómo es el contexto que se va a ir dando todos estos hechos que están por venir. No sé quién más quién más tenga algo que agregar. No mucho, me pareció excelente la presentación, solamente que nosotros estamos también en ese proceso de aprender a ver las cosas que en nuestra generación se ven diferentes. Estamos frente a una guerra, pero no es como la guerra como usualmente la conocemos, una guerra Exacto. de armas o algo así. Todo lo que pasó en la historia pasada la estamos repitiendo, pero la forma en que nosotros la vivimos es muy diferente. Es diferente. Y eso es lo que se nos torna a nosotros difícil de identificar o reconocer. Y por eso muchas cosas hasta el momento nos han pasado desapercibidas. Y es por eso que también necesitamos hacer un repaso, y pienso que estas clases del clamor de medianoche nos ayudan a tener más claridad sobre el mensaje, pues ya tenemos información como artículos, noticias, ya vemos desde una perspectiva diferente, lo que nos ayuda a crecer en este mensaje y a poder tener Amén. más claridad. Gracias, Cindy. Sí. Yo aquí dejé el link de los dos videos que me parecieron importantes para este tema, ¿ya? Y aquí hay una parábola, esta sí es pequeñita, es simbólico. O sea, no es un 9 de noviembre de una revolución ni nada. Es un 9 de noviembre simbólico que se dio el 9 de noviembre de 1848 en la revolución. Esta fue una revolución que abarcó casi a toda Europa y también habían problemas, casi todas siempre revoluciones por problemas económicos, crisis y abuso de poder. Entonces aquí
Este era un líder, Robert Bloom, un líder liberal en quien fue ejecutado. ¿Ya? Entonces la anciana Tess pone como paralelo este 8 de noviembre de 1848 con el 9 de noviembre de 2016, cuando fueron las elecciones de Donald Trump, que él ganó. Y 2 años después, acá en 1850 y acá en 2018. Nosotros tenemos como en la línea mineralista que 1850 es ¿cómo se dice? El fuerte pregón. O sea, es cuando ellos van como a las demás personas, ¿se acuerdan? El diagrama, van hacia las demás personas para proclamar el mensaje. Y en el 2018 fue el clamor de nosotros, de los sacerdotes. ¿Cómo es que se le dice a los sacerdotes? Clamor, ¿no? Uno es fuerte pregón y el otro es el clamor. ¿Fuerte clamor? No me acuerdo. Se me escapó Bueno, es ahora. el mismo término. El alto, el fuerte clamor y el alto clamor. O en otros términos, el fuerte pregón también. Bueno, listo. Entonces, el clamor de nosotros fue en el 2018, como ya sabemos. Entonces ella dice que 2 años más tarde es 1846 y 2 años más tarde 1844. ¿Y qué pasa? Esto en la línea de los mileritas, esta es la época de los mileritas, en 1844 un grupo, vienen a entrar los líderes, un mensaje que va en contra, o sea, que rompe como los esquemas y le dice la verdad sobre el sábado. Y los líderes rechazan esta verdad y fue aceptada hasta 1846. Yo creo que ya conocíamos esta historia. Y entonces ella hace un paralelo con el 2012 y el 2014, donde un grupo viene con un mensaje que rompe como los esquemas y que es sobre el tiempo y los líderes lo rechazan. Y hasta el 2014 fue aceptado cuando se cumplía la ley dominical para los sacerdotes, que era lo que hablábamos ayer. Y ahora sí se acabó de verdad. Buenísimo, Cindy, muchísimas gracias. Bueno, qué bueno que les gustó. Listo. Muchas gracias a todos por su Cindy. Muy claro. Excelente, hermana Cindy, excelente. Qué bueno que lo entendieron, sí. En principio cuando me dieron revoluciones yo decía, Dios mío, tantas líneas, pero no es así. Yo di este tema en alemán, pero me quedé con un montón de dudas y ahora yo creo que me has aclarado las dudas. Ay, qué bueno. Muchas gracias. Qué bueno. Bueno, entonces vamos a cerrar con una oración. Oye, me tomé el tiempo exacto. Qué bueno. Estaba pendiente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque nos ayudas con estos medios de tecnología, Señor, porque puedes unirnos a través de la distancia, Señor, de la frontera, de los idiomas, de todo, Señor. Ayúdanos a nosotros como movimiento, Señor, a identificar, Padre Santo, cada acontecimiento, ver el carácter de las cosas y no quedarnos solo con la forma, Señor. Ayúdanos a entender todos estos temas que son tan importantes, Señor, para seguir avanzando y seguir creciendo espiritualmente, Señor. Te damos gracias por este sábado maravilloso. Te pedimos por los hermanos que están enfermos, Señor, del grupo, Señor, ayúdalos, para ti no hay nada imposible. Te pedimos por todos los hermanos aquí conectados y por los que no se pudieron conectar y por sus familiares en ellos representados, Señor. Todo te lo pedimos, leyendo méritos en nosotros, en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Listo. Gracias. Muchas gracias. 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 Cindy. Bueno, ya les paso la información. Bueno, mi vida. Gracias. Feliz semana a todos. Para Chao. todos. Chao. Feliz semana. Feliz semana para todos.